Estimados alumnos, ¿cómo están? Les estoy mostrando ciertas imágenes de edificaciones, objetos. Por ejemplo, aquí podemos apreciar la iglesia de San Petersburgo en Rusia. Tiene ciertas características en su construcción. Aquí también en la segunda imagen podemos apreciar eh, algunas iglesias con cúpulas, al igual que acá, que la iglesia en Rusia, las cúpulas. Aquí un edificio que tiene formas circulares, una forma cilíndrica. Aquí el Coliseo Romano también tiene forma elíptica. Aquí este objeto es un foco, también tiene forma, ¿no? Circular ahí. Y el trompo que está aquí girando también está dando revoluciones, ¿no? Todas estas construcciones tienen ciertas características en común, ¿no? Eh, Tienen ciertas características que vamos a estudiar a lo largo de la sesión. Por ejemplo, acá les puedo mostrar más ejemplos. Aquí el Centro de Información UPC Monterrico tiene forma cilíndrica. La torre Westhafen en Alemania también tiene forma cilíndrica. La catedral de Nuestra Señora de la Gloria en Brasil también tiene ciertas características en común con todas las anteriores. Todas estas construcciones que les he mostrado se generan a partir de haber girado alguna región respecto a un eje de giro. Todas estas construcciones tienen forma de sólidos de revolución. En esta sesión, alumnos van a reconocer qué es un sólido de revolución. Van a esbozar un sólido generado al girar una región alrededor de un eje. La primera situación es, si giramos un rectángulo alrededor del eje de giro indicado, ¿qué sólido se genera? Este es el eje de giro, este es el rectángulo, y vamos a hacer girar ese rectángulo alrededor del eje de giro, como se está apreciando, ¿no? Está girando, 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 lo detenemos y obtenemos ese sólido. Así como apreciaron en las imágenes previas sobre las edificaciones, este sólido tiene un nombre y se llama cilindro. El centro de información, la torre en Alemania, tenían esa forma. En la segunda situación, si giramos un semicírculo, como pueden apreciar ahí, el semicírculo, alrededor del eje de giro indicado, ¿qué sólido se genera? Podemos girar, girar, una vuelta completa y obtenemos este sólido. Este sólido lo observamos también ahí en las iglesias, ¿no? En Rusia, la iglesia, ciertos objetos tenían esa forma y se llama esfera. Ese sólido se llama esfera. En la tercera situación, siempre la esfera hay que considerar la diagonal en el momento de graficar la esfera. En la tercera situación, si giramos un triángulo rectángulo, aquí podemos apreciar el triángulo rectángulo, hacemos girar alrededor del eje de giro indicado, ¿qué sólido se genera? A ver, comenzamos a girar el triángulo rectángulo y vamos a obtener ese sólido. La catedral Nuestra Señora de la Gloria tenía esta forma. Este sólido se llama cono. Muy bien. Todos estos sólidos, las construcciones también que pusimos al inicio son sólidos de revolución. En este caso vamos a estudiar el cilindro, la esfera y el cono. ¿Qué es el cilindro de revolución? Es el sólido que se genera al girar una vuelta completa un rectángulo alrededor de uno de sus lados.
obteniendo el cilindro. La esfera es otro sólido de revolución que se obtiene al girar un semicírculo una vuelta completa alrededor de su diámetro. Ahí está la esfera. Y el cono de revolución es el sólido que se obtiene al girar una vuelta completa un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Entonces ahí tenemos al cono. Ahora que ya reconocimos qué es la esfera, el cilindro y el cono, vamos a proceder a graficar estos sólidos. Pero para eso necesitamos tener en cuenta algunos pasos. Por ejemplo, se debe trazar el simétrico de la región respecto al eje de giro. Paso 1. En el paso 2 se debe trazar las circunferencias que contribuyan a resaltar la forma del sólido representado. Esto para darle el efecto 3D. Y en el tercer paso se debe trazar líneas segmentadas en la cara que no se ve. Y en el caso de la esfera, colocar la diagonal. Veamos un ejemplo a manera de aplicar estos pasos para el trazado, el dibujo del sólido de revolución. Ejemplo 1. Aquí me piden realizar un esbozo del sólido que se obtiene al hacer girar esta región alrededor del eje de giro indicado. Ahí está la región, está una región sombreada, tiene forma de un triángulo, rectángulo, y tiene la forma de un cuarto de círculo. Tiene ciertas medidas, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Según las sugerencias, en el paso 1 debemos graficar el simétrico de esta región respecto al eje de giro. Al trazar el simétrico nos quedaría de esta forma, ¿no? Simétrico. Ojo que para trazar el simétrico se debe realizar de manera proporcional. Cada medida se debe realizar teniendo en cuenta las medidas que me dan. Por ejemplo, si esto mide 3, aquí también debe medir 3. Si la altura acá del triángulo rectángulo es 4, aquí también 4. Si de aquí para acá es 5, también el simétrico debe medir 5. Y así, de manera proporcional, respetando las medidas ya indicadas al inicio. En el siguiente paso, una vez ya hecho el trazado del simétrico, ojo, teniendo nuevamente, les vuelvo a reiterar, de manera proporcional, ya trazamos las circunferencias que contribuyan a poder ya apreciar los sólidos. Por ejemplo, acá hay un cono, entonces trazamos la circunferencia. Aquí hay una semiesfera, trazamos la circunferencia. En total serían 2 circunferencias, la que va asociada al cono y la otra más grande asociada a la semiesfera. Ya está. Muy bien, esto nos da ya el efecto 3D de nuestro sólido. En el paso 3, lo que hacemos es borrar esas líneas continuas que trazamos al inicio, es decir, en las caras que no se ve se debe colocar líneas segmentadas. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Esta línea debe ir en líneas segmentadas, porque es la parte de la cara que no se ve. Igual en la parte de atrás, esta parte no se ve, por lo tanto van líneas segmentadas. La altura también lo podemos poner en líneas segmentadas aquí del cono. Como estamos acá con una semiesfera, también tenemos que trazar la diagonal, ¿no? En la parte que no se ve va con líneas segmentadas.
y así obtenemos el esbozo del sólido que se obtiene al girar esa región alrededor del eje de giro indicado. Muy bien, ahora vemos otro ejemplo. Ejemplo 2. De igual manera me piden realizar el esbozo del sólido que se obtiene al girar esta región una vuelta completa alrededor del eje de giro indicado. Paso 1. Trazamos el simétrico de dicha región respecto al eje de giro. Nos quedaría de esta manera. Ojo, hay que respetar las dimensiones. Esto mide 2 centímetros, entonces acá el radio sería 2 centímetros, 2 centímetros. La altura de este rectángulo sería 3, aquí también sería 3. Esto es 2 centímetros, 2 centímetros. Tenemos que hacerlo de manera proporcional, de acuerdo a las medidas dadas inicialmente. Una vez trazado el simétrico de nuestra región respecto al eje de giro, lo que hacemos es trazar las circunferencias asociadas a cada sólido. Por ejemplo, acá en la semiesfera trazamos la circunferencia. Aquí también se forma un cilindro, entonces trazamos una circunferencia en la parte, ¿no?, en la base. En total trazamos 2 circunferencias, 1 y 2. Y en el paso 3 le damos, ya que ya podemos ver el sólido aquí ya en 3D, en el paso 3 como que ya le damos los detalles, lo que las caras que no se ven, esas líneas van con líneas segmentadas. Esta línea aquí va en líneas segmentadas, porque es parte de la cara que no se ve. Igual abajo, la parte que no se ve va con líneas segmentadas. Aquí en la semiesfera le tenemos que agregar la diagonal, ¿no? En la cara que no se ve va con líneas segmentadas. También podemos considerar acá con líneas segmentadas los radios. Podemos quitar el eje también y va quedando así nuestro sólido. Muy bien, muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.